Hola, Dios les bendiga. Esta es una serie de videos que vamos a estar haciendo de diferentes temas y hoy vamos a hablar acerca de la Pascua. ¿Sabes qué es la Pascua? En este video vamos a hablarte acerca de eso, la información importante que debes saber. Así que entonces vamos a comenzar con definir la palabra Pascua. Y la palabra Pascua proviene de una palabra hebrea que es Pesaj y tiene el sentido de saltar o pasar. Ahora bien, nosotros lo entendemos porque puede darle el sentido de saltar del invierno a la primavera. Si nosotros nos damos cuenta, la Pascua tiene eso, cambiar el ciclo del invierno y estamos pasando a la primavera. También es un salto de la esclavitud a la libertad, lo que estaba haciendo o lo que va a hacer Dios en esta primera ocasión de la Pascua con el pueblo de Israel. Lo va a sacar de la esclavitud de Egipto para llevarlos a libertad, y también es el salto de la muerte a la vida. Para los cristianos, el hecho de la Pascua tiene que ver con Cristo y es sacarnos de la muerte para llevarnos a la vida. Ahora bien, el origen de la Pascua nosotros lo vamos a encontrar que aparece por primera vez en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, del versículo 1 en adelante. Algo importante cuando nosotros vayamos a buscar o queramos aprender acerca de un tema bíblico, lo que les recomiendo es que puedan buscar el versículo donde se hace mención por primera vez a esa palabra o a ese tema. En este caso, la primera ocasión en la que aparece la palabra Pascua o el tema de la Pascua en la Biblia es en esta cita bíblica de Éxodo 12. Bien, vamos con las instrucciones que Dios le dio a Moisés con respecto a la Pascua. Primero, entendamos que la Pascua es una fiesta familiar, ¿sí? Será una fiesta meramente familiar. Así que la primera instrucción es que es en el primer mes de un nuevo calendario que Dios le está dando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se estaba rigiendo por un calendario, ya que estaba en esclavitud en Egipto. Dios les va a entregar un nuevo calendario que va a ser importante para ellos, porque más adelante lo podemos conocer como un calendario sagrado o como un calendario que les marcaba las fiestas importantes para ellos. Entonces, es el primer mes de un nuevo calendario que Dios les está dando. ¿Qué es lo que iban a hacer? Tomarían un cordero por familia en el día 10 de este primer mes que Dios les estaba señalando. Recuerde esto, porque solamente están tomando el cordero. Ahorita más adelante vamos a ver qué es lo que van a hacer con este cordero. El día 10 lo van a tomar. Siguiente cosa, si la familia fuere tan pequeña que no alcanzare a comerse entre todos un cordero, entonces lo que tenían que hacer era juntarse con su vecino inmediato, es decir, dos familias pequeñas, de tal manera que pudieran entre las dos familias tomar un cordero y comérselo entre las dos familias. Recuerde también este dato porque es importante para otra cosa que ahorita más adelante vamos a entender. ¿Sí? Siguiente cosa, las características que debía tener este cordero o este animal. Primero, debía ser un cordero sin defecto. ¿Qué significa? Que no tuviera golpes, que no fuera cojo, que no fuera tuerto, que no tuviera ninguna plaga, que fuera un animal sin defecto. Esto era muy importante. Siguiente es que fuera macho de un año. Macho de un año. Debería ser tomado de entre las ovejas o en dado caso de entre las cabras. ¿Sí? Ahora bien, viene la preparación de la Pascua. ¿Cómo debía ser la preparación de la Pascua? Ya vimos que el cordero tenía que ser tomado el día 10 y tenía que ser guardado hasta el día 14. No le iban a hacer nada a ese cordero, lo iban a tomar el día 10 y hasta el día 14 lo iban a tener guardado en su casa. Siguiente cosa, el día 14 lo iban a tomar a ese cordero y todas las familias de Israel lo iban a matar entre las dos tardes.
Para que podamos entender esto, necesitamos imaginar un reloj de la siguiente manera. No empezando de las 12, sino empezando a las 6 ese reloj aquí. Siguiente a las 9, siguiente a las 12 y siguiente a las 3. ¿Por qué es importante imaginarlo de esta manera? Porque el día de los judíos empieza a la puesta del sol. Es decir, a las 6 de la mañana empieza su día y comienza a correr hasta que se vuelve a poner el sol, es decir, aproximadamente a las 6 de la tarde. Entonces ya lo imaginamos de esa manera. Dice que el cordero tenía que ser inmolado entre las dos tardes, las 12 a las 3 primera y de las 3 a las 6 entre las dos tardes. Es decir, a las 3 de la tarde tenía que ser muerto ese cordero. Josefo, que es un historiador del primer siglo muy importante y muy certero, él decía que en su época se sacrificaba el cordero a las 3 de la tarde y esta fue la hora en la que Jesús murió entre las dos tardes, es decir, a las 3 de la tarde. Ahora bien, la Pascua es una fiesta que se come en la cena. Es por eso que cuando se hace referencia a lo que conocemos como la última cena, era eso, era una cena. El cordero se mataba entre las dos tardes, aproximadamente a las 3 de la tarde, y se comía casi al anochecer. Es por eso que era una cena. Siguiente cosa, después de haber matado este cordero, lo que tenían que hacer era tomar su sangre y ponerla entre los postes de sus puertas. En esta primera ocasión es importante este acto porque va a venir la plaga más conocida como la plaga de la muerte de los primogénitos. Y el tomar la sangre y tomarla en los postes, ponerla en los postes de sus puertas. Imagine el marco de la puerta de los judíos, de la entrada de su casa. Ellos tenían que tomar la sangre y ponerla en ese poste, en esos postes, en ese marco de la puerta de su casa. Esto era importante en esta primera ocasión porque cuando el ángel de la muerte descendiera y viera la señal, iba a pasar de largo y no iba a entrar a esa casa y no iba a matar ni a primogénitos de humanos ni a primogénitos de animales. Sí tenía esa sangre untada en los postes de su puerta. Siguiente cosa que ellos iban a hacer es que la carne debía ser asada. No la podían hervir para comerla, ni tampoco podían comerla cruda. Tenían que asarla, era algo importante. Ellos comerían juntamente con esta carne, comerían panes sin levadura y también comerían hierbas amargas. Otra cosa es que no debía sobrar nada. Recuerda, si la familia era pequeña, entonces tenía que juntarse con otra familia. Esta era la finalidad, de tal manera que no sobrara nada de la carne. Y en dado caso que llegara a sobrar algo de la carne al día siguiente, lo que tenían que hacer era quemar ese sobrante de la carne. Ahora, ¿cuántos días duraba esta fiesta? Esta fiesta duraba 7 días. Solamente el primer día se comía el cordero. Los siguientes 6 días restantes se comían panes sin levadura. Es por eso que también se conoce o se junta con la fiesta de los panes esta celebración. Ahora bien, no podían tener esta celebración en cualquier lugar, no podían hacerlo en cualquier lugar, solamente podían hacerlo en lugares específicos. Esto nos lo dice Deuteronomio 16, versículo 5 y versículo 6. Ahora, nosotros tenemos una diferencia de días. ¿Han notado que a veces Pascua o lo que nosotros conocemos como Semana Santa a veces cae en marzo y a veces cae en abril? Aquí va porque es que sucede de esta manera. Primero,
Dios les cambió el calendario a los judíos antes de salir de Egipto. El calendario de ellos es un calendario lunar que tiene 354 días. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los meses de ellos tienen 29 días o 30 días. La diferencia de nuestro calendario es que nuestro calendario tiene 365 días, porque nuestros meses tienen 30 y 31 días, uno de ellos tiene 28 y en otras ocasiones tiene 29. Entonces hay una diferencia de días. Es por eso que a veces la Pascua cae en marzo y otras veces cae en abril, para terminar de completar los años. Pero sobre todo hay otra diferencia, y es que la mitad de los meses de ellos abarcan un mes, una mitad, y otro mes, otra mitad. Por ejemplo, para nosotros, marzo en ellos abarca la mitad de su mes de Adar y la mitad de su mes de Nisan. Para nosotros en abril, en ellos abarca la otra mitad de Nisan y la otra de otro mes que se llama Iyar. Entonces, para ellos se juntan 4 meses en lo que a nosotros son 2 meses. ¿Cuál es el mes importante? Y el mes en el que se celebra la Pascua es Nisan. Ya lo vimos, está abarcado de marzo, la mitad de marzo y la mitad de abril abarca Nisan. Es por eso que a veces cae en marzo y a veces cae en abril, pero para ellos siempre es el mes de Nisan. Esto lo encontramos en Deuteronomio 16, el versículo 1. Ahora, los judíos conmemoran la Pascua como el recuerdo del paso que dio el pueblo hebreo junto con Moisés a través del Mar Rojo. Lo podemos ver en Éxodo 12, versículo 26 y 27. Para los cristianos, la Pascua tiene que ver con la muerte de Cristo. Hay una grande diferencia, y esto lo encontramos en 1 Corintios 5, 7. Ahora los judíos siguen celebrando la Pascua, pero para ellos no tiene referencia con Cristo. Para los cristianos sí tiene referencia con Cristo. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos toda esta fiesta, tiene mucho simbolismo. Y entonces diríamos que la Pascua era una sombra de lo que vendría a suceder con la obra redentora de Cristo. Lo podemos ver en las características del animal. Debía ser sin defecto, es decir, perfecto. Cristo era perfecto, sin defecto, sin pecado, y era importante esta característica para que pudiera valer el sacrificio que iba a hacer por nosotros. El cordero tenía que ser inmolado entre las 2 tardes, al igual como murió Cristo entre las 2 tardes. Así que para los cristianos es importante la Pascua porque habla de esa obra redentora. La sangre de Cristo ahora nos identifica como hijos de Dios. La muerte espiritual, la muerte eterna ya no tiene potestad sobre nosotros porque ahora los cristianos pertenecemos a Cristo por su sangre, y esto es importante para nosotros. Esto es la Pascua. La Pascua tiene que ver con esto. La siguen celebrando los judíos, sí, les muestra su salida de Egipto, les recuerda su salida de Egipto, sí, pero para los cristianos tiene mayor importancia porque marca nuestro salto de muerte a vida. Eso es genial. Queremos pedirles 4 cosas en las que ustedes pueden ayudarnos. La primera es suscríbanse al canal. Suscríbanse para que puedan enterarse de todos los demás videos que vamos a estar subiendo. Déjenos un me gusta, regálenos un me gusta. También déjenos un comentario. Si le gusta, si le agrada, si no le agrada, si tiene algún tema del que quiere saber, déjenos un comentario y también ayúdenos a compartir estos videos. Nos va a ayudar a llegar a más gente, nos va a ayudar a crecer. Ayúdenos de esta manera con estas 4 cosas. Dios les bendiga. Nos seguimos viendo.